El estudio de los nombres propios de los lugares es la toponimia. Hoy nos preguntamos cómo es posible que haya pueblos que se llamen Villar Muerto, Sepulcro Hilario o Tenebrón, mientras otros suenan también como Florida de Liébana o Casillas de Flores. Nos acompaña en La Lengua Desatada el profesor Julio Borrego. Los topónimos siempre han despertado el interés de la gente. Dice mi amigo el profesor Ángel López García que si un conferenciante quiere tener el éxito asegurado, que hable del origen del lenguaje o de la toponimia local. ¿Qué tal, Julio Borrego? Bienvenido. Me alegra mucho que hayas podido volver también en esta nueva edición de La Lengua Desatada. Yo estoy también encantado de estar aquí. Ya sabes que me gusta mucho venir. Así que nada. Y este tema que hoy me has propuesto es estupendo porque es la toponimia. A todo el mundo le gusta saber de dónde viene el nombre de su pueblo, de los lugares que visita y darle alguna explicación que luego veremos. En algunos casos es un poquito peregrina. Bueno, los nombres propios especiales de los lugares, a ver, todos tienen su porqué, todos tienen un significado, vienen de algún sitio. No es que alguien dijera, vamos a bautizar este pueblo con este nombre, ¿no? A mí es un tema que me fascina, en parte porque tuve un espléndido profesor del tema, que era don Antonio Llorente, que yo creo que es el mayor especialista de toponimia que hemos tenido en los últimos años, y además tuvimos la suerte de que estudió en la provincia de Salamanca, con lo cual los topónimos de Salamanca son muy conocidos dentro de lo que esto se puede conocer, ¿no? Y entonces, efectivamente, los topónimos es un tema que interesa mucho a la gente, porque los topónimos son nombres propios, pero a diferencia de los nombres propios significan cosas. Es decir, yo me llamo Julio y Julio significa cosas, pero nadie tiene en cuenta qué significa Julio cuando me llama. En cambio, la gente, cuando los nombres de los lugares tienen significado. ¿Por qué? Porque los nombres de los lugares no proceden de una especie de bautizo que se hace con las personas. No es que alguien diga, esto se va a llamar a partir de ahora tal cosa. Generalmente no es así, puede ser así. Un caso especial. Puede ser así, pero generalmente no es así. Los nombres de los lugares surgen espontáneamente como referencias. Es decir, yo tengo que referirme a una tierra que tiene una encina, y entonces para que me entiendan dónde es allí en la encina, allí donde el puente. Y la gente acaba diciendo el puente, acaba diciendo la encina, es decir, tiene un sentido referencial claro como forma de referirse a ese lugar, de modo que tienen significado. De los nombres propios sí que hemos hablado aquí en alguna ocasión, con una de las profesoras de la Facultad de Filología, con Carla, que nos acompañó y bueno, nos hizo un paseo precioso por los nombres propios. Pero de los nombres de lugares, alguna vez hemos hablado algo en relación con la botánica, con lugares que tienen que ver con la vegetación, que por ahí, si quieres, podemos empezar. La vegetación da nombre a muchas cosas. Tú has mencionado ahora la encina sola, encinas de arriba. Sí, hay muchísimos. En Salamanca hay montones de pueblos que aluden a la vegetación, ¿no? De todas formas, antes de que sigamos con esto, hay una cosa que seguramente la gente no sabe, y es que en muchos casos los nombres de determinados lugares, sobre todo de lugares importantes, no los ponen los nativos, los ponen los extraños. Claro, si yo soy de un lugar, quien se refiere, yo ese lugar lo conozco, quien se refiere a ese lugar son los de fuera. Entonces, sin ir más lejos, es un caso muy conocido, el nombre de España es un nombre extranjero. Uy, a ver, explícanos esto. Es un nombre cartaginés. Es decir, los cartagineses que vivían en el norte de África, en la zona de Túnez, el nombre España es un nombre cartaginés. Y al principio hay dudas sobre qué significa. Durante mucho tiempo se dijo que era tierra de conejos, pero no convencía mucho. A mí no me parece una forma de denominar muy apropiada. Y entonces parece que realmente lo que significa es los del norte. Los del norte. Es mucho más típico, mucho más normal, ¿no? A ver si vamos a crear aquí un conflicto ahora con esto de los nacionalismos. ¿Quiénes son los del norte? Y entonces España en la lengua púnica cartaginesa significaban los del norte. Los del norte. Sí, bueno, pues ves, una cosa bien clara, los del norte ubicados en un punto específico. Y bueno, y ese nombre como ocurre casi siempre con los topónimos, no es transparente, no se sabe qué significa. Pero hay muchos que son transparentes. Y ahí es donde viene lo que me preguntabas. ¿A qué aluden? ¿A qué aluden? Cuando son transparentes y la gente percibe a qué aluden, Pues hay montones.
Quizá lo más abundante sean las plantas, efectivamente. Este es un libro de don Antonio Llorente que recoge la toponimia de Salamanca, de todos los estudios que hizo sobre toponimia, y de aquí he tomado unos cuantos, y por ejemplo, a ver, que aludan a vegetación, pues encinas, alameda de Gardón, el saúco, que el saúco es el saúco, ¿no? Hinojosa al hinojo, el tomillar, fresnedoso a los fresnos, el manzano, en fin. Hay infinidad de ellos, ¿no? 100, seguramente más de 100 hay nombres de lugares de Salamanca que aludan a árboles. A la vegetación. Salamanca y en todas partes. También al relieve, ¿no? Al relieve, al paisaje. Empezando por la Peña de Francia, los arapiles. Vamos a ver, los arapiles, tú me dirás, eso de transparente no tiene nada. No tiene de transparente nada para la gente que no sea de Salamanca, pero la palabra arapil en muchas zonas de Salamanca se sigue usando como un nombre corriente. Claro. Sin embargo, a mucha gente le habrá pasado, claro. Yo creo que a mí me ha pasado que yo primero supe de los arapiles y luego supe de la palabra arapil para designar claro, mucha gente, esa elevación, ese teso, ¿no? O sea, arapil y teso es lo mismo. Es un cerro cónico en medio de una llanura, que es justamente lo que son los arapiles. Los arapiles, el pueblo de los arapiles tiene dos arapiles, el arapil grande y el arapil chico. Bueno, pues eso es lo que les da nombre al pueblo, ¿no? Pero la gente sí lo sabe la gente que lo usa como apelativo, que es como se llaman los nombres comunes, ¿no? Claro. Pero los que no, claro, sí, es un nombre desconocido. No lo asocia. Arapiles, pues es el nombre de un pueblo que tiene que ver con Arapil. Pero claro, lo normal es que se llame Montejo, Montemayor. La Nava es otra palabra que en muchos sitios tiene vigencia como nombre corriente. Es una especie de vallecillo bajo. Sí. De la Nava hemos hablado precisamente con Raúl Alcanduerca, que nos hablaba de la relación con el agua, en la palabra Nava. Tampoco se sabe muy bien cuál es el origen, pero parece que tiene que ver con el agua y que sea un valle. Y curiosamente, además, es un nombre muy vivo, en una pequeña zona de Salamanca, Ávila, pero desconocido en otras zonas. Es decir, es de esos nombres que tienen un marco geográfico muy definido. Oye, ¿y el paisaje en general también da nombres, ¿no? Además, el paisaje, por ejemplo, si tú te encuentras algo que se llame rubiales, rubio en castellano antiguo no era lo amarillo que entendemos ahora por rubio, sino era lo rojizo. Rubio era más bien rojizo. Entonces, más bien pelirrojo, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que se llama Rubiales, Rollo, Peñarroya, Parada de Rubiales, tiene terreno rojo. Y hay mucho terreno rojo en Salamanca, y cuando vemos terreno rojo es muy posible que aquello se llame Rollo, Rubiales, o al contrario, cuando oímos Rubiales posiblemente haya que pensar en terreno rojo. Claro, y a veces se dice las vacas rubias, ¿no? Rubias que son rojizas, claro. No rubias como entendemos. Claro, ahora pensamos que rubio es amarillo, claro. No es amarillo, es que eso. Bueno, pues el paisaje, los animales, ahora que mencionábamos las vacas. El nombre de buey aparece en muchos lugares, que a lo mejor no siempre es un buey, sino que es una deformación, pero... Villar de la Yegua, por ejemplo, ¿no? Villar de la Yegua, con las yeguas hay bastantes también. Por aquí tengo Palomares, Aguilares hay muchos, tiene que ver con las águilas, evidentemente. Golpejas, que está aquí muy cerca de Salamanca, en la carretera de Vitigudino, tiene que ver con la palabra latina vulpes. ¿Recuerdas un conjunto musical que se llamaba Las Vulpes? Sí, Las Vulpes. Que originó mucho escándalo porque vulpes en latín es zorra, ¿no? Pues un diminutivo de vulpes es vulpeja, y claro, cuando se pierde la conciencia de vulpeja se pasa a golpeja, y golpejas es zorras. Y de ahí es de donde viene, vaya. Sí. Los pobladores, si ahora decimos la Sierra de Francia, pues es fácil pensar que tiene algo que ver, ¿no? Los franceses tuvieron mucha repercusión en Salamanca, pero no solo, en gallegos, por ejemplo, en Salamanca hay varias zonas que aluden a gallegos, San Felices de los Gallegos, castellanos. Hay castellanos de Moriscos, castellanos de Villiquera. Sí. Mozárabes también. Claro. Recuerda que los mozárabes eran los cristianos que vivían en territorio musulmán. De vez en cuando la cosa se ponía fea y tenían que venirse al norte, y entonces se establecían en pueblos enteros. Y en Salamanca hay un pueblo que se llama Mozárabes, que es justamente tenemos mozárabes y tenemos moriscos. Alude a eso. Y
cuando en un nombre del lugar veas que en lugar de acabar en illo, Montecillo, por ejemplo, acaba en iel, por ejemplo, Montiel es Montecillo, pero iel es el diminutivo mozárabe. Entonces, cuando veas un pueblo que acaba en iel, aquello es un diminutivo mozárabe. Allí estuvieron los mozárabes. En Salamanca hay muchísima repoblación mozárabe, no sé por qué razón, pero... Mozodiel, ¿no? Mozodiel también. Mozodiel También, sí. Y creo que hay mozarbitos también no lo sé, no me suena, pero sí. Esa pista es interesante, nos fijaremos. Moriscos, por supuesto, moriscos pues también alude a eso. Sí, sí. Y en Salamanca no me sé tantos, pero en Zamora, coreses, gente que viene de Coria, bercianos, gente que viene del Bierzo. Hay montones de alusiones. Los pobladores son los que les dan de alusiones a pobladores de otras zonas. Ya hemos hablado tú y yo alguna vez, hablando de ideología, de cómo está presente la Iglesia, los santos, las vírgenes, Dios, en las conversaciones. Sí. También en los nombres de los lugares, claro. Claro, montones, para empezar, los montones de santos. Claro. Si antes dije que había cientos de lugares que tenían nombre de árbol o de vegetales, nombres de santos a cualquiera se le ocurrían una docena rápidamente, ¿no? Y particularmente en Salamanca... Luego, si nos vuelve a salir el tema, verás que incluso hay santos inventados. O sea, ¿hay santos inventados? Si tuviéramos pocos... Sí, bueno, lo podemos decir ya. Sí, cuéntamelo. Sí, San Muñoz no tiene nada que ver con ningún santo. Que tome nota aquí nuestra compañera María, que está en la cámara y es de allí. Ningún santo se llamó nunca Muñoz. ¿Y de dónde viene? Es normal, además, ninguno. No lo busques en el calendario porque no existe. ¿Qué es eso? Sancho Muñoz. Es decir, eso fue un poblador que cuando fundó el pueblo le puso su nombre. Uno de los pocos casos en que hay un bautizo. Entonces, claro, Sancho Muñoz acabó, la primera parte del nombre acabó abreviándose y quedó en San, y eso se interpretó como un santo, pero no existe. Y otro muy curioso, porque además creo que incluso tiene imagen y todo, es San Morales. El San Morales, el tal Morales, no hay ningún santo que se llame así. Nunca existió. ¿Y que era un nombre también de una persona? San Morales alude a un terreno salitroso, que es una cosa muy frecuente. Cuando el terreno está salado, hay muchísimas veces que se llama salmorales. Sí. Salmorales, o sea, salmuera, un terreno que tiene sal, el agua es salada, ¿no? Bueno, pues eso era Salmorales. Pero claro, Salmorales llegó un momento en que no sonó a nada y se convirtió en San Morales. Y además lo erigieron como santo patrón del pueblo. Creo que es el patrón, a lo mejor me equivoco, pero ese es el origen. O sea, que eso tiene que ver con los señores que fundan el pueblo. Claro, y los múltiples morales que hay por ahí, para empezar mi pueblo, que se llama Moralina, y el que está al lado, el de mi padre, que se llama Moral, pues muy probablemente no tengan nada que ver, a lo mejor sí, pero muy probablemente no tengan nada que ver con la morera, que por ahí se llama moral. Tiene más que ver con la sal. El árbol, tenga que ver con la sal, porque además en el pueblo, en el propio pueblo, hay zonas que aluden a la sal. Hay un valle que se llama Val Salgado. Val Salgado lo que significa es valle salicato, o sea, valle con sal. Entonces es muy probable que muchos de los morales que tenemos por ahí también en Salamanca aludan a la sal del suelo, que además es muy importante porque se les da a los animales. Entonces, pues esto que decías me parece muy sorprendente porque esa asociación no la hacíamos, y lo que dices también de los personajes que vienen y le ponen su nombre al pueblo, pues bueno, tenemos Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo, ¿por qué? Ciudad Rodrigo es el más típico, pero hay otros disfrazados, claro, por ejemplo, Vitigudino. Nadie pensaría en un nombre propio cuando piensa en Vitigudino. Bueno, ¿y de dónde viene Vitigudino? Vitigudino es que, claro, una persona que investiga en toponimia tiene que manejar documentos, es absolutamente necesario. Entonces, cuando manejas documentos te encuentras con un tal Albito Gudino o Albito Gudínez, que es el que tuvo algo que ver con el origen del pueblo, y de ahí viene Vitigudino. O sea, no tiene que ver con otra cosa. Entonces, eso, no, los repobladores... Cuando hay un señor al mando de los que repueblan, con frecuencia se le pone su nombre, y es uno de los pocos casos en que hay un cierto bautizo, que no surge espontáneamente el nombre del pueblo, sino que se le pone en honor a alguien, ¿no? Y un nombre como, por ejemplo, Salvatierra, ¿por qué? Sí, las salvatierras, cuando alguien vea, naturalmente cuando algo se llama de la frontera, pues ahí hubo una frontera, eso es evidente. Claro, ojo, una frontera antigua. Por ejemplo, los de la frontera que hay en la zona de Peñaranda, la gente ahora se preguntará, bueno, ¿pero qué es esto de la frontera? La frontera de Castilla y León. O sea, no nos olvidemos que aquí hubo reinos y que la raya entre Castilla y León pasaba por ahí. Pasaba por la zona de Peñaranda, pasaba por la zona de Béjar, y entonces los salvatierras eran fortalezas, pueblos fortificados
que guardaban las fronteras. Entonces se llama salvatierra por eso, pero se llama también porque los que iban, era una especie de legión, como ahora la legión extranjera, los que iban a servir a la salvatierra eran amnistiados de todos sus delitos, aunque fueran criminales absolutamente confesos, cuando iban a una salvatierra no eran perseguidos, se les perdonaban los delitos y entonces... Era como tierra de nadie eso, por así decirlo. Bueno, una tierra protegida, como un lugar en que a los delincuentes, por el mero hecho de servir allí, se les perdonaban sus delitos. Entonces las salvatierras aluden siempre a una frontera. Y la salvatierra de la más próxima a Salamanca, ¿cómo se llama? Salvatierra de... Salvatierra de... yo creo que se llama Salvatierra Secas, ¿no? ¿Puede ser? Esa está en medio de Castilla y León, por ahí pasaba la frontera. Claro, y luego decías de fronteras, pues, por ejemplo, Zorita de la Frontera. Zorita de la Frontera, pues... Que ya lleva la frontera puesta. Entre Castilla y León. Y ya en este programa ya hemos comentado que... eso se refleja, por ejemplo, en la lengua, en que en la zona castellana, dicen el coche le compré en Valladolid o a María la regalé un collar, y en la otra zona se dice el coche lo llevé a Valladolid, lo compré en Valladolid o a María le regalé. Es decir, la frontera del leísmo, laísmo y loísmo está ahí. Porque eso fue castellano y no leonés. Fíjate, qué interesante. Esas fronteras. A otra palabra que alude a fronteras, muga. Que hay muchas mugas. Muga de Sayago. Muga, que es una palabra muy vigente todavía en vasco, ¿no? Bueno, pues muga es una palabra que alude a fronteras también. Alude a la frontera. Hay mugas en Salamanca, hay mugas en Zamora, por ejemplo. Bueno, pues ya ven los espectadores que hay muchas razones por las cuales los pueblos se llaman como se llaman y no obedece a la vengo. Yo aquí pongo el nombre, salvo muy contadas excepciones. Lo que pasa es que a todo el mundo le gusta pensar pues que su pueblo, su ciudad se llama de esa manera por algo muy bonito, por una anécdota, ¿no? Hay mucha inventiva con esto. Eso, vamos a ver, la toponimia es una ciencia tramposa, porque a todo el mundo le parece muy fácil, todo el mundo piensa que puede hacer toponimia y hay mucho sabio toponímico aficionado, pero es una ciencia muy difícil. Para hacer toponimia en serio hay que saber de todo. Hay que saber historia, hay que saber lenguas, hay que saber paleografía para ver documentos antiguos, hay que saber botánica, hay que saber zoología, hay que saber historia de la lingüística. Bueno, entonces, claro, la gente lo que hace cuando ve un nombre curioso, pues lo que hace es inventarse una historia. Entonces, en cuanto tú, sobre todo si se presta, si tú ves, oyes Martín Amor y pues enseguida dices, no, es que ahí hubo una princesa que no sé qué. De princesas nada, Normalmente no. Martín Amor alude a un nombre de persona y ya está, o sea, no, sin más. Bueno, pues, pero esa tentación de crear una historia para justificar el nombre, bueno, un historiador zamorano conocido, uno de los primeros historiadores zamoranos, que se llama Cesario Fernández Duro, decía que Zamora, el nombre Zamora, que por cierto es un nombre controvertido, no se sabe muy bien de dónde viene, pues decía que venía de que había un moro persiguiendo alrededor de las murallas a una vaca negra y para azuzarla le decía Zamora, Zamora, Bueno, esas cosas nunca son verdad, o sea, esas historias nunca son verdad. Conviene no creérselas, siempre hay que buscar cosas más pegadas al terreno que puedan servir como referencia. Una historia no sirve como referencia de un lugar. Cuando tú hablas de un lugar no hablas de una historia, hablas de un árbol que hay allí o de una casa. Sí, o de todos estos elementos que has contado antes, claro, pero no de una historieta, de una anécdota, ¿no? Pero claro, cuando la gente pierde el sentido del nombre, pues entonces tiende a reconstruirlo. Claro, bueno, y somos muy dados también a inventarnos las etimologías, ¿no? Claro. Decir, bueno, este aquí es que viene de la palabra latina tal, ¿no? Eso. Bueno, o significa tal cosa. O significa tal cosa, sí. La de formas para... No, bueno, esto no querrá decir... Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hay un sitio en Salamanca que se llama Aldealgordo. Aldealgordo. Pues claro, la gente dice, pues se inventa una historia con un personaje gordo. No. Aldealgordo es un intento de encontrar significado aldeaelgodo, que es una alusión a los godos, o sea, a los visigodos. Los pueblos germánicos, los suevos, los vándalos, los alanos, los visigodos, que como la gente sabe de sobra, terminaron con el Imperio Romano y invadieron España cuando estaban aquí los romanos, pues esos pueblos no dejaron en la lengua muchos rastros, pero sí en la toponimia. En la toponimia hay montones de sitios que aluden a los godos o a los... Bueno, pues Aldealgodo alude a los godos. Y
Otro ejemplo notable de esto es toro. El toro zamorano. ¿De qué viene este que toro no zamorano? tiene que ver con el animal. No tiene que ver con el animal, a pesar de que en el escudo aparece, sino que tiene que ver con campi gotorum, el campos de los godos. Es decir, había una especie de repartición del terreno entre romanos y godos, y entonces unos campos le correspondían a los godos, otros campos les correspondían a los romanos, pues campi gotorum, campo de los godos, es toro. Ya viene Gotorum, campi gotorum. Campi y de ahí, gotorum, ¿y de ahí viene? campos de los godos. Entonces, claro, eso solamente se llega a saber viendo documentos y conociendo la evolución del latín al castellano. Porque no sé si la gente sabe una cosa muy curiosa y que es uno de los grandes logros de la lingüística, y es que el latín evolucionó a las lenguas romances, o sea, al español, al castellano, al leonés, evolucionó al castellano siguiendo unas leyes. Es decir, los sonidos no se cambiaron caprichosamente unos en otros, sino que hay unas leyes en ocasiones muy rígidas, y no se puede salir, los sonidos no evolucionan como quieren. Determinado sonido en latín daba determinado otro en castellano, y tiene que ser otro. Entonces hay que saber cómo es esa evolución para reconstruir cuál es la palabra original. Claro, entonces, y de ahí pues que de emérita venga Mérida, por ejemplo. Ya sabes la historia, ¿no? Sí, o sea, es interesante que cuentes eso. Si emérita Augusta hubiera evolucionado, claro, a veces hay que frenar la evolución, si hubiera evolucionado de acuerdo con esas leyes, hubiera dado mierda. No hubiera estado hubiera nada dado bien. Mierda. Entonces, para evitar que diera mierda, se frenó la evolución y la gente empezó a volver un poco más a la palabra latina para evitar eso. Sí. Por ejemplo, otra etimología popular que sirve también para inventar muchas historias es todo lo que tiene que ver con llama. Hay muchos sitios que se llaman las llamas. En Salamanca, en Zamora, en todas partes, las llamas o llamoso, llamazares, bueno, pues la gente lo atribuye siempre a incendios y se inventa una historia. Y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un terreno lamoso. Un terreno lamoso es un terreno embarrado, es lo que aquí llaman también en Salamanca un bodonal, un sitio donde uno cuando pisa allí se hunde porque hay mucho barro, siempre está húmedo. Bueno, pues eso es un terreno lamoso, pero quien sabe las leyes fonéticas sabe que la L inicial latina en leonés, y aquí se habló leonés, se convirtió en elle. O sea, que no tiene que ver con llamas de fuego. Llamoso y llama, pues es lamoso y lama. Lo mismo que el llagona, hay sitios que se llaman llagona o llaga. La llaga no tiene nada que ver con ninguna herida. La llaga es una laga, un lago, una laguna. Bueno, Julio, nos queda muy poco tiempo, mucho que contar todavía, pero sí quiero dar al menos una pincelada rápida de esos pueblos que los pobres se llaman con nombres muy feos y llega un momento en el que se lo cambian, ¿no? Hay algunos ejemplos en Salamanca. Sí, yo tengo aquí, hay algunos, sí. Ponnos alguno. Cuando la gente vea que un pueblo se llama de una manera muy pomposa, que se llama Villaflores, Bellavista... Florida de Liébana ponía yo como ejemplo. Florida de Liébana, que sospeche que no. Probablemente haya habido un cambio de nombre. Entonces, bueno, en Zamora, en Salamanca son casos conocidos de Florida de Liébana, que no tiene nada que ver ni con Florida ni con Liébana, se llamaba, según mi maestro Antonio Llorente, se llamaba Muelas. Muelas seguramente aludía pues, a molinos o también a peñascales. Las muelas también son peñascales. Pero la gente lo asoció con la legumbre, con esa legumbre muelas, que es una legumbre de pobres. Y entonces no les gustaba el nombre Muelas, les parecía un nombre muy, ¿y le pusieron muy de pobres, y le pusieron Florida de Liébana, nada menos. O el pueblo de mi amigo José Antonio Bartol, que se llama Puerto Seguro, que es un nombre muy rimbombante, Puerto Seguro, que eso es una cosa conocida, se llamaba Barba de Puerco. Los puercos y los cerdos tienen siempre mucho que ver en estos asuntos. Entonces, me gustaría seguir contando muchos más, pero no nos queda tiempo. Nos tenemos que ir yendo, Julio, y no lo podemos hacer sin tres cosas que nos faltan. Una es tu recomendación de un libro para esta semana. ¿Cuál va a ser? Mi recomendación va a ser un libro extranjero, pero los libros extranjeros también son buenos. También nos vienen bien, es un clásico, es Madame Bovary. Madame Bovary, de Flaubert, que es un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí la primera vez. Y también me volvió a gustar, no tanto como la primera vez, porque siempre las expectativas
cuando son muy buenas empobrecen la segunda lectura, pero me gustó de nuevo y lo recomiendo vivamente. Ese libro hay que leerlo al menos una vez. Hay que leerlo al menos una vez y releerlo, que también es una delicia. Y releerlo cuando se pueda. Bueno, dos cosas. Sí. Ya sabes que esta temporada hemos incluido una sección que es la palabra chunga. Sí. Y te he pedido que me escribas una palabra chunga muy fea, odiosa, que no te guste, y que me la tritures ahí en esa trituradora. Sí. ¿Qué me traes? La palabra que no me gusta por dos razones. Primero, por su significado y segundo, por su uso. Es bullying, que además ahora cada vez se oye más. Bullying, acoso. Vamos a ver, no me gusta primero por la realidad a la que alude, que es muy desagradable, y segundo, porque tenemos acoso. Que dice ¿Teniendo acoso? Que ¿Para qué dice bullying? Exactamente lo mismo. Entonces decir bullying es una cursilería. Es una pedantería. Entonces, ¿para qué vamos a decir bullying si tenemos acoso? Esa es la que quiero destruir. Pues venga, bullying. Bullying por contenido, lógicamente, que no nos gusta nada, y por utilizarla cuando tenemos una palabra castellana como es acoso. Ahí queda destruida bullying. Bullying. Y aquí tenemos la caja. A ver si es verdad que la destruimos. A ver si la destruimos, sí. Estaría muy bien poder acabar con ello. Y la palabra bonita que tengo aquí. Y la palabra bonita es una palabra zamorana del norte del Duero, fundamentalmente de Aliste, La Carballeda, Sanabria, que la traigo aquí porque ha dado la casualidad de que dos amigos me la han citado hace poco como palabra entrañable, que decían sus abuelos, y porque además obedece al pie de la letra todos los cambios fonéticos a los que hemos aludido. Esas leyes fonéticas de las que hablabas antes, que van del latín al castellano, los cumple al pie de la letra. A ver, ¿cuál? Hasta el punto de que mi amigo Luis Santos Río, cuando se lo oyó a su madre, dijo: mi madre obedece a Menéndez Pidal. Bueno, es la palabra dondio. Dondio es la evolución dondio. Dondio, así como suena. ¿Y qué significa dondio? Como si fuera don Dios, pero sin la S final. Dondio. Eso es la evolución del libro de la palabra domitu, que es lo que se puede domar, lo domable, y se aplicaba a las cosas flexibles, sobre todo al pan. Ahora el pan, yo no sé cómo hacen el pan ahora, pero ahora el pan no se pone así, ahora se pone como una piedra, salta como cristales. Entonces, la masa tradicional, cuando el pan llevaba muchos días hecho, se domaba, se ponía flexible. Se ponía blandengue. Se ponía blando. O sea, dondio, como se pone cuando se mete en plástico. O sea, que es un adjetivo. Eso era dondio. Eso es, dondio se pone dondio. Y en algunos sitios se conserva la palabra, Este ¿no? pan está dondio. Sí, se conserva. Que yo sepa, en Aliste, en La Carballeda y en Sanabria, por lo menos. Me encanta que rescatemos palabras que andan por ahí. Yo soy muy aficionado a recuperar palabras de la tierra que no están en el diccionario. Están casi perdidas. Esa es una. Julio, muchísimas gracias por haber venido, gracias por haberte apuntado a esta nueva etapa de la lengua desatada y por enseñarnos tanto como cada día. Te espero en otra próxima edición, si te apetece. Pues nada, muchísimas gracias a ti y naturalmente que sí. Mientras yo, lo que pasa es que, como ya te dije en algún otro programa, ya se me está acabando la sabiduría. Ya será menos, gracias Julio. Ya no me van quedando temas. Muchas gracias por venir. Nosotros nos vamos la próxima semana, más lengua desatada.